Bienvenidos a todos y todas a este tercer capítulo ya de este pequeño proyecto llamado Radar Science for Combat, ¿ya? Que tiene como misión poder aterrizar la información científica a la parte más cotidiana del entrenamiento deportivo en las artes marciales y en los deportes de combate, con la idea principal de poder utilizar esa información de manera más viable. Para esto me gustaría empezar con un pequeño prólogo que tiene el libro de Preparación Física en Deporte y Combate del Dr. Emerson Franchini y Dr. Tomás Herrera Valenzuela. Este libro es bastante reciente, tiene que tener unos 4 o 5 años desde su publicación. Dice: las modalidades deportivas de combate han aumentado en popularidad y número de eventos, resultando en mayor cantidad de atletas involucrados en las competiciones de diferentes niveles. Simultáneamente, con este aumento existe la necesidad de desarrollar métodos de entrenamiento más seguros y orientados científicamente. Como el desempeño en las modalidades deportivas de combate depende de la combinación de los desarrollos de diferentes capacidades físicas, es importante comprender detalladamente la relevancia de cada uno de estos aspectos para el éxito competitivo. A partir de este conocimiento, pueden ser mejor delineados los medios de entrenamiento para entender las necesidades específicas de la modalidad de combate y la condición física del atleta. La literatura especializada presenta innumerables trabajos sobre el entrenamiento de las diferentes capacidades físicas en luchadores, pero muchas veces este material no es accesible a los profesionales que actúan en este segmento. Este pequeño resumen del prólogo de este libro de Preparación Física en Deporte y Combate de la editorial Kinetic es una de las cosas que marca puntualmente por qué estamos acá en este proyecto, ¿ya? La accesibilidad de la información científica para las personas que quizás no tengan mucho acceso o quizás no tengan mucho conocimiento sobre cómo buscar esta información, ¿ya? Y tampoco cómo interpretarla. Cada uno interpreta como lo quiere ver. La información es concisa y concreta, pero cada uno le puede hacer su orientación dentro de su propio deporte de combate según corresponda. Para esto, en el capítulo de hoy vamos a conversar sobre algo muy importante, que es la temporalidad o la estructura temporal en los deportes de combate. Por este mismo hecho, la estructura temporal es uno de los factores relevantes para comenzar a planificar nuestro entrenamiento en base a los tiempos que surgen dentro del mismo combate, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo primero que nos tenemos que fijar? Más allá del rendimiento de nuestros deportistas, más allá de la modalidad que pueda tener cierto tipo de cosas, ciertas tácticas, a mi competidor le falta fuerza, le falta resistencia, pero alto. Primero veamos cómo se conforma el deporte. ¿Realmente conocemos cómo se conforma nuestro deporte de combate o el cual queremos nosotros entrenar? Entonces, el primer paso, al menos yo que considero que puede ser un hincapié para comenzar a planificar de mejor manera un poquito el entrenamiento, tiene que ver con la estructura temporal del deporte en cuestión. Ya puede ser jiu-jitsu, puede ser karate, taekwondo, boxeo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Estas estructuras pasan durante el combate y van cambiando a medida de que va cambiando la disciplina también, ¿ya? ¿Y esto qué quiere decir? Vamos a comenzar primero con una pequeña descripción de un artículo de Smith del año 2003 que habla de los factores que integran el rendimiento deportivo en los atletas, ¿ya? Para ser más óptimo o bajar el rendimiento, cosas que pueden ser muy relevantes sobre este tema. Como habíamos hablado, y son muchas las variables las cuales ayudan a que nuestro deportista aumente su rendimiento deportivo y las posibilidades de ganar un combate, porque el combate no siempre está
está listo para poder ganarse. Nadie llega y dice, no, estamos listos para ganar. No, al fin y al cabo, todos los entrenamientos, estos pequeños granos de arena que usted va colocando, aumentan las posibilidades de ganar un combate, pero no se las garantiza, ¿ya? Entonces, eso hay que siempre tomar en cuenta dentro de todos estos factores. Entonces, el año 2003 muestra 5 factores principales dentro de esto. Esto puede haber variado durante los años porque igual es un artículo un poquito antiguo, pero habla sobre factores fisiológicos, factores biomecánicos, factores psicológicos, factores tácticos y factores de calidad de vida o de salud, ¿ya? Entonces, esos son factores bastante importantes. En la parte fisiológica viene todo lo que es el volumen de entrenamiento, la recuperación, la intensidad, el peso de entrenamiento, porcentaje muscular, el porcentaje de grasa, etcétera, etcétera. La biomecánica, la técnica, la habilidad de repetir acciones o el equipamiento para poder analizar estos factores biomecánicos. En la parte psicológica se habla más de la parte emocional, la psíquica, la social, ¿ya? La parte cognitiva o el estrés también, que es algo que estuvimos hablando en los capítulos anteriores también. En la parte táctica viene una parte que se llama análisis de competición, ¿ya? Que ahí hay que ver cómo se comporta el deportista, qué es lo que hace mi oponente, si es que tengo un combate programado, como suele ser en el boxeo o en el MMA, que los combates son programados con anterioridad, pero en otro deporte de combate no es tan así. Es como que uno va a la competencia y todavía no sabe con quién le va a tocar y tiene 3-4 combates en el día, entonces no es un poquito difícil poder estudiar a algún oponente a menos que se vayan conociendo o vaya observando toda la competencia a los potenciales competidores. Y temas de salud que tienen que ver con la fatiga, el trabajo, la parte de finanzas también, que eso puede ir conectado un poquito a la parte social, la prevención de lesiones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de todos estos parámetros, nosotros nos vamos a enfocar en lo que es el análisis de competición. La estructura temporal tiene que ver mucho con lo que es el análisis de la competición en cuestión dentro de todo lo que es los diferentes deportes de combate, ¿ya? Entonces, la estructura temporal, según Bridge, que es un buen autor del año 2018, este trabajo de estructura temporal es un poquito más, es un área bastante más antigua, pero me gustó esta definición que habla que la estructura temporal o time motion en inglés, cuando ustedes busquen, como vimos en el capítulo anterior, o como se escucharon en el capítulo anterior, de los métodos de búsqueda, la mayor cantidad de la información está en inglés. Entonces usted la puede encontrar como time motion, ¿ya? Como tiempo movimiento. Y coloca dentro de estos términos match, time motion and jiu-jitsu. Y le va a empezar a salir información respecto a la estructura temporal. Entonces la estructura temporal o time motion es un método de análisis deportivo no invasivo, que es bastante importante que pase ese tipo de cosas, porque de repente no es tanto que tenemos que sacarle muestras de sangre o ver al cierto análisis o analizador de gases, que es bastante invasivo. Los competidores se sienten un poquito pasados a llevar en algunos casos cuando es un poquito invasivo, sobre todo cuando son muestras de musculares que terminan dolorido, etcétera, etcétera. Tiene que ver mucho con la ética en ese lado. Entonces este método de análisis no es invasivo, el cual nos entrega información relevante sobre los factores técnicos, tácticos, fisiológicos o energéticos. Entonces me gustó bastante esta definición de Bridge que sacó en su informe. Y Da Silva también el año 2019, vengo diciendo que esto es un trabajo bastante antiguo, pero son definiciones que a mí me han llamado más la atención. También es considerada para el análisis de tiempo sometido en alta intensidad, en baja intensidad y las pausas. También para las frecuencias de las técnicas y las tácticas que se han utilizado. Entonces el análisis de la estructura temporal, ¿ya? Y de las acciones específicas viene cobrando mucha relevancia. Más de algunos ya se tiene que hacer una idea de más o menos para dónde va la cosa, ¿ya? Así que nos vamos a ir quedando con cierto tipo de área.
Entonces, vamos a ocupar estas definiciones y ya como se va entendiendo más o menos a qué vamos, vamos a hablar de lo que es la situación de alta intensidad, ¿ya? Como nos podemos dar cuenta o quizás podemos ir pensando, la estructura temporal es la estructura con la cual se basan estos procesos de intercambio de técnicas, desplazamiento o pausas de los árbitros, ¿ya? O de cualquier otra cosa, puede ser una pausa por lesiones, por reclamo, por etcétera, etcétera, fallas de equipo en algunos casos. Entonces dividimos la estructura temporal en estas tres partes, ¿ya? Lo que es la alta intensidad, lo que es la baja intensidad y lo que son las pausas. Comenzando a hablar sobre la alta intensidad, que es como esta parte importante en donde nosotros hacemos el intercambio de golpes, ya este intercambio, esta situación de encuentro entre los dos competidores para poder marcar los puntos o intentar noquear al oponente según el deporte que sea necesario. Entonces en este caso en donde perdón, podemos ver todo lo que es el intercambio de patadas, intercambio de puño, la sumisión, todo ese tipo de cosas de las cuales nos podemos dar cuenta si pensamos en los distintos deportes de combate. Todos tienen tiempos diferentes, ¿ya? Un intercambio de técnicas, por ejemplo en el boxeo, dura menos tiempo que un intercambio de técnicas, por ejemplo en MMA. En los deportes de dominio tiende a durar un poquito más este proceso de alta intensidad o de intercambio de técnicas que en los deportes de percusión o de armas, ¿ya? Entonces la idea es que quede bastante claro este lado de la alta intensidad, en donde se faculta todo lo que es el intercambio de técnicas. Tenemos también la parte de baja intensidad dentro de esta estructura temporal, en donde normalmente es donde estamos desplazando, donde nuestro competidor se está desplazando por el cuadrilátero, por la cancha, por el ring, lo que sea, y está realmente analizando lo que pasa con el otro competidor. Está buscando cierta estrategia, está aprovechando de descansar y está aprovechando de recuperarse, que esa es la parte importante dentro de este sistema de baja intensidad. Cuando veamos un poquito de factores fisiológicos, las vías energéticas, en otro capítulo, nos vamos a dar cuenta que esta fase de baja intensidad es muy importante para la renovación de fosfocreatina, que es la que se ocupa en la fase de alta intensidad. Entonces, esta fase de baja intensidad, el combate continúa, se está moviendo, hay procesos de desplazamiento, hay acercamiento, se aleja, hay un proceso de estudio de por medio por parte de ambos competidores, ¿ya? Y eso es una faceta de baja intensidad, se considera como una fase de baja intensidad. Y se habla de lo que es las pausas, todo lo que esté relacionado con detener el combate, pero algo súper importante es que estas pausas no son consideradas los descansos entre los rounds, ¿ya? Porque esas son pausas obligatorias. Entonces las pausas dentro de la estructura temporal lo que considera son las pausas dentro de los mismos rounds. Cuántas veces interviene el árbitro, cuántas veces se cometió una falta, cuántas veces falló el sistema, los deportes que ocupan sistema. Todo ese tipo de cosas se consideran como factores de pausa, ¿ya? Y hay que tenerla en ciertas consideraciones según cierto análisis, pero normalmente cobra poca relevancia cuando vamos a estructurar un entrenamiento en base a la estructura temporal. Entonces, estamos hablando de lo que es la alta intensidad, la baja intensidad y las pausas dentro de la estructura temporal. Esto está todo dentro de un round. No se considera, como venía diciendo, las partes que son obligatorias de descanso entre rounds, que eso se toma como completamente aparte, ¿ya? Y si sumamos también lo que es la alta intensidad junto con la baja intensidad, sumamos estos dos tiempos, ¿ya? Porque estos son tiempos en esos estados, nos da un resultado de tiempo de trabajo, ¿ya? La suma de alta intensidad con baja intensidad nos da el tiempo de trabajo, ¿sí?
Y las partes de pausa no se toman en consideración dentro de esto porque se toman como parte del descanso o algo inactivo, un descanso, perdón, que es de carácter pasivo. Cuando se habla de baja intensidad, se habla de un descanso activo, ¿ya? Pero eso se puede ver después en lo que es la vía energética dentro de lo que es los deportes de combate. Entonces, para dar un ejemplo un poquito más concreto, podemos ver que en el boxeo tiene una estructura temporal equivalente de trabajo y pausa de 9 es a 1. Eso quiere decir 9 segundos de trabajo, moviéndose, golpeando, sacando distancia, etcétera, etcétera, con un segundo de pausa, que normalmente son las intervenciones del árbitro. Y nos hemos dado cuenta a medida de que vemos combates de diferentes deportes que las intervenciones del árbitro en el boxeo son bastante restringidas. Es como que parte de la instrucción de los árbitros es intentar de que combatan harto e intentar intervenir lo menos posible. Entonces esto se ve reflejado después en la cantidad de tiempo que pasan en combate. Y eso es bastante bueno a nivel de marketing, porque llama mucho la atención más un deporte de combate en donde hay harto intercambio, hay harto movimiento dentro del combate, más allá de que un árbitro empiece a tomar protagonismo sobre la pelea. Entonces podemos ver que se va jugando un rol fundamental en el tiempo de trabajo de la suma de la alta con baja intensidad, que es de 9 es a 1, 9 segundos de combate, 1 segundo de pausa, o 18 segundos de combate por 2 segundos de pausa, y así se puede ir distribuyendo este trabajo y las pausas dentro del entrenamiento, ¿ya? Para tomar eso en cuenta, se considera de que, por ejemplo, el tiempo de interacción solamente en tiempos de alta intensidad tienden a durar hasta 4 segundos, ¿ya? 4 segundos de intercambio, que si uno se pone a pensar, efectivamente 4 segundos puede ser hasta un intercambio un poquito largo, podría ser un poquito menos, pero el promedio, al menos de ciertos estudios, muestran 4 segundos o 4.5 segundos en esta fase de intercambio de técnicas en lo que es el boxeo, ¿ya? Y en la fase de observación y preparación, que tiene que ver con ver la distancia, analizar al oponente, hacer desplazamientos, está promediando los 8.5 segundos, ¿ya? Entonces nos podemos dar cuenta de que la alta intensidad es la mitad del tiempo de lo que de lo que pasa en la baja intensidad. Eso quiere decir que si cada 3 segundos de intercambio, normalmente hay 6 segundos de movimiento entre medio. Y después volvemos a empezar. Unos 2 segundos de intercambio, 4 segundos de desplazamiento, 5 segundos de intercambio, 10 segundos de desplazamiento. Va más o menos dando esa secuencia en promedio. Obviamente esto es muy variable según el nivel del deportista, etcétera, etcétera, pero nos va dando una idea de cómo estructurar bien nuestro trabajo, porque el promedio de combates tiene esta estructura. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Se cuestiona mucho, y puede que lo hayan visto en algún momento, en donde habían entrenadores que buscaban que pateen, golpeen, derriben durante 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos seguidos para hacer algún tipo de trabajo. Puede que ayude a ciertos factores fisiológicos, mecánicos, físicos, de musculares, etcétera, etcétera. Pero si hablamos de la estructuración para dar un poco más de eficiencia a este tiempo que nosotros necesitamos para el entrenamiento, tenemos que apegarnos un poquito más a la estructura temporal del deporte. Entonces, si nos damos cuenta, 4 segundos de intercambio de técnicas y 8 segundos de desplazamiento, esquive, análisis de competidor, no es algo muy descabellado. Y eso que estamos trabajando en base a lo que está pasando, nuestro competidor no se desgasta de más y progresa un poquito más rápido, ¿ya? Entonces hay que ir jugando un poco de esa manera, y esto se va repitiendo en secuencia a secuencia. Eso quiere decir que si, por ejemplo,
son 4 segundos de, o digamos, 4 segundos de intercambio y 6 segundos de baja intensidad, nos da un total de 10 segundos para hacer una serie. Uno puede ir manipulando estos tiempos según sus propias necesidades, pero la idea es ir apegando a la estructura lo más posible. Si el combate dura 2 minutos, nosotros podemos hacer esa secuencia, repetirla varias veces hasta cumplir esos 2 minutos, o 3 minutos si dura el combate, o 5 minutos si dura el combate, según lo que dure el round. Después le damos este minuto de descanso, que es obligatorio, y después volvemos a repetir, y ya tenemos una estructuración de entrenamiento de HIIT, pero espectacular. Entonces hacemos intercambio durante 3-4 segundos, pum, pum, descanso, desplazamiento, se mueve, esquiva un poco, durante 6-8 segundos, pum, volvemos a empezar. Intercambio de técnicas, de nuevo desplazamiento, desplazamiento, desplazamiento. Se repite hasta cumplir los 2 o 3 minutos según el deporte de combate o las reglas del deporte. Le damos el minuto de descanso, después volvemos a empezar. ¿Cuántos rounds tenemos que hacer? Bueno, su deporte es el que plantea los rounds. Entonces pueden ser 3 rounds, 4 rounds, 5, 10, 12 rounds, lo que puede pasar en el boxeo, ya, porque hay que tomar en cuenta de que el boxeo amateur tiene otros tiempos, otra cantidad de rounds, porque combaten más de una vez por jornada, ya. Entonces ahí es donde hay que ir jugando, y ya se estructuró fácilmente un entrenamiento de HIIT en donde podemos hacer un entrenamiento en base a la estructura temporal. En este caso en el boxeo. ¿Qué es lo que pasa con el esgrima? El esgrima normalmente tiene una relación de trabajo-pausa de 1:1 o 1:3. Eso quiere decir 5 segundos de trabajo versus 5 segundos de pausa. Tienen muchas pausas entre medio. ¿Por qué? Porque se marcan los puntos. Y esa marcada de puntos está dentro del combate. Los árbitros no intervienen, etcétera, etcétera. Pero como es un trabajo al punto, tiene más detenciones cuando se realiza un punto a favor de alguien. Entonces aumenta el tiempo de pausa. Y este tiempo de pausa puede ser un poquito largo o lo más corto posible, que es el ideal de lo que busca el deporte de combate para ser más llamativo para el espectador. Entonces ahí hay que ir jugando de esa manera. Entonces también podemos ver que, por ejemplo, en el esgrima, según la categoría a competir, pueden haber pequeñas diferencias también entre la baja intensidad y la alta intensidad, en donde vemos ciertas diferencias porcentuales entre la categoría de 15 toques, de 5 toques, o la categoría de grupo, aunque no necesariamente tanta diferencia, pero es ligeramente mayor. Por ejemplo, una intensidad entre moderada y alta en el equipo, en la competencia de equipo, netamente en alta intensidad en lo que son los 5 toques, y la baja intensidad normalmente tiende a ser un poquito mayor en la categoría de 15 toques. Entonces ahí viene una diferenciación entre lo que es el trabajo de temporalidad en el deporte, y más encima con una división entre categorías, que es lo más importante también para tener un detalle un poco más trabajado y más importante en ese lado, ¿ya? Tener una referencia un poco más aterrizada. Con el judo, al ser un deporte de dominio, llega a ser llamativo dentro de estos tiempos. Hay varios informes que hablan sobre la relación de temporalidad, la relación de trabajo, pausa o de alta y baja intensidad dentro de lo que es el judo en diferentes competencias. Podemos ver de repente un estudio de Cartar Lenas y Planas del año 97, en donde vieron videos de la competencia mundial senior del año 91 y de los Juegos Olímpicos de Barcelona del año 92. Así que por eso decía que este tipo de estudio no necesariamente es muy nuevo, sino que se viene trabajando hace harto tiempo ya, en donde muestran, al menos en ese estudio en particular, una relación de trabajo de lo que va entre 13:1 a 12:1. Entonces,
En este trabajo en particular del Mundial 91 y de los Juegos Olímpicos de Barcelona en el 92, muestran un tiempo de trabajo de alta y baja intensidad de aproximadamente 18 segundos y los tiempos de pausa de 12 segundos, 12.4 segundos. Entonces aquí se da vuelta un poco este cierto tipo de estadísticas, porque todos los deportes de dominio tienden a estar en situación de alta intensidad un poquito más de tiempo por el tema de los agarres, del dominio hacia el oponente, y ese intercambio de técnicas suele durar bastante más que los deportes de percusión o los deportes con arma, como lo vimos anteriormente. Monteiro en 95 realizó bastante análisis dentro de lo que es los combates. Analizó en el campeonato europeo junior del año 94 y vio lo que es el primer, segundo, tercero, cuarto y quinto minuto de combate, en donde pudo ir analizando tiempo a tiempo lo que es el tiempo de actividad o trabajo y los tiempos de pausa. Pero se vio con más o menos similares estadísticas dentro de todo. Dentro del primer, segundo, tercero, cuarto y quinto minuto sucesivamente se ven 25 segundos, 27, 27, 22 y 18. Eso quiere decir que por lógica, un poquito por la fatiga que va manteniendo el combate, los tiempos de alta intensidad tienden a bajar un poquito y los tiempos de pausa tienden a aumentar un poco más, porque aquí también en el judo va a depender de la inactividad. Cuando ya lleguen a un momento en donde no se muevan o cualquier otra cosa, el árbitro va a intentar intervenir. Entonces esas intervenciones se ven un poquito más incentivadas a medida de que el combate avanza, en donde los tiempos de pausa, mencionando el mismo orden, están los 9.5, 10.4, 13.4, 13.2 y 13.9 segundos, que va aumentando a medida de que va avanzando el combate. También se han dado otros estudios en donde muestran 30 segundos de trabajo versus 13 segundos de pausa, 25 versus 10. Un estudio de Van Malderen y Sinsen, que muestran un estudio también con la categoría mujeres, de hombres y mujeres en el campeonato de Bélgica del año 2004, en donde se muestra que, por ejemplo, en la categoría femenina hay en promedio 20 segundos de trabajo con 7.5 de pausa, y en masculino 18.8 de trabajo con 9.1 de pausa. Entonces las categorías también entre hombres y mujeres tienden a ser un poquito similar para este tipo de trabajo, y así van saliendo distintos tipos de estadísticas hasta la actualidad, que uno puede ir encontrando según las actualizaciones también de los reglamentos. Entonces también se puede ir viendo ciertos parámetros en donde los tiempos totales, por ejemplo, según la categoría de edad. Tenemos un estudio de la doctora Bianca Mianca de Brasil, hablando de judo en esta parte temporal, pero que lo que hizo fue hacer una división de categorías por edad, de precadetes, cadetes, junior y senior, los senior aquí siendo los adultos. ¿Y qué es lo que muestra? Muestra que dentro del combate total, del tiempo de combate total, de toda esta parte de intercambio, etcétera, etcétera, muestra que los adultos tienden a hacer más intercambio que los jóvenes, que de repente se contrapone con algunos estudios de otros deportes de combate en donde las categorías cadete o junior tienden a hacer un poquito más elevado su tiempo en alta intensidad. En este caso, la categoría adulto muestra significativamente más tiempo dentro del combate total, lo que son 179 segundos de combate, seguido por los precadetes con 147, después los cadetes con 128 segundos y la categoría junior o juvenil con 119 segundos. ¿Cuál es lo interesante de esto? Que los tiempos de pausa tienden a ser similares, en todo entre 48 segundos y 55 segundos, bastante similares también. Entonces esto es lo que nos orienta que, por ejemplo, la tendencia según la edad
la edad de los competidores que queremos estar. Entonces a los adultos se tienden a apretar un poquito más en ese lado. Bueno, tomando en cuenta los análisis sobre todo con el tema del judo, la relación de esfuerzo y pausa y el análisis de los grupos musculares que son implicados dentro del deporte, de la utilización de la técnica específica, y estas técnicas que se realizan durante el combate pueden ser una excelente referencia para organizar un programa de entrenamiento asociado al acondicionamiento físico de los deportistas, en este caso de judo, de esgrima, de taekwondo, etcétera, etcétera, de boxeo, en donde el análisis de los músculos implicados es bastante importante, porque las evaluaciones o los entrenamientos no se pueden hacer con factores generales, por ejemplo con carrera, con bicicleta, etcétera, etcétera. No, hay que reemplazarlo con técnicas específicas que ocupan dentro del deporte, y para eso hay que tomar en cuenta también cuáles son las técnicas que más se están utilizando. La mayor parte del tiempo, por ejemplo, dentro del combate se gasta en la disputa del agarre, en este caso en el judo, que requieren altos niveles de fuerza y resistencia, tanto isométrica, también dinámica, y especialmente en la parte de los antebrazos. Eso en un estudio de Emerson Franchini, que menciona que es importante saber también en qué lugar es donde se fatiga más el cuerpo, en donde también hay una tabla, una imagen en donde sale el cuerpo en posición anatómica, y con la posibilidad de poder ver este lugar específico en donde se fatigan dentro de los combates, sobre todo en los deportes de dominio, en donde se utiliza que después del combate se le pregunta a la persona la escala de Born, modificada, que es esta escala de 1 a 10, y qué lugar específicamente está sintiendo más fatiga del 1 al 10. Entonces eligen los brazos, piernas, muslo, sale la persona en posición anatómica y va anotando qué tan fatigado siente esa zona, y está comprobado por los estudios en judo, en donde el antebrazo es la parte que más se cansa y más se fatiga. Entonces nos dicen los estudios que hay que trabajar mucho la parte del antebrazo por, obviamente, los temas de agarre, ¿ya? Pero cuando tienen estudios de respaldo, llega a no ser tan obvio. No necesariamente alguien puede pensar así. También las técnicas de lanzamiento son acciones de carácter explosivo que dan a conocer como resultado las puntuaciones también. Entonces las proyecciones también tienen que ver mucho con la acción completa, también en el judo o en otros deportes de dominio. Y durante el combate y la exigencia en el desarrollo tiende a ser mucho basado en la potencia del miembro inferior y su transferencia hacia el miembro superior. Entonces el trabajo del centro del cuerpo tiene que estar muy bien desarrollado, porque puedo tener mucha potencia de pierna, pero si yo no puedo traspasar esa potencia de pierna a la ejecución con mi miembro superior, no voy a poder aprovechar todo el potencial. Vamos viendo, por ejemplo, lo que es también lo que es la lucha. La lucha tiene tiempos de trabajo de 37 segundos en promedio y 13 segundos de pausa, también como un deporte de dominio dentro de esto, en donde la relación de trabajo-pausa está en 13-1. Ya 30 segundos de trabajo, de movimiento, desplazamiento, agarre, y 10 segundos de pausa, lo cual se puede ir repitiendo durante todo el round de combate. Y también pueden haber distintos tipos de modelamiento de la técnica que se va a realizar dentro de cada una de estas series, que pueden ser de preparación, de ejecución, preparación en el suelo, ejecución en el suelo o el control del oponente, ¿ya? Entonces ese tipo de cosas es donde uno tiene que mostrar un poco de implicancia y empezar a elegir qué tipo de acciones yo puedo realizar dentro de cada serie o en cada round, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, podemos observar en ciertos estudios de la estructura de la lucha libre olímpica en un campeonato del 2015, en donde vemos que el ataque por la pierna
izquierda o la pierna derecha, el ataque hacia la pierna tiende a tener mayor efectividad, a diferencia de algún tipo de derribo, del tackle, de etcétera, etcétera, de toda la infinidad de técnicas que pueden haber para poder competir. Y se dieron cuenta de que el ataque por la pierna tiende a ser más efectivo. Eso quiere decir de que cada vez que la ocupo, cuántas veces puede ser marcado como punto, o me ayuda a marcar un punto de por medio. Entonces la tasa de efectividad de la técnica es la más alta dentro de lo que es los competidores de lucha greco-romana, ya en este caso en la categoría libre. ¿Qué es lo que pasa con el taekwondo? El taekwondo tiene muchos estudios sobre lo que es la estructura temporal. Entonces se pueden ver mucha diversidad dentro de este tipo de trabajo, en donde la división o la relación de trabajo-pausa va de lo que es 1 es a 1 a 1 es a 8. Entonces esto es una diferencia re compleja también, porque no es lo mismo poder hacer 10 segundos de trabajo con 10 segundos de pausa que 10 segundos de trabajo con 80 segundos de pausa. Me descuadra un poco el entrenamiento de cierta manera. Entonces hay que empezar a hilar un poquito más fino, en donde por ejemplo podemos ver que en ciertos estudios también se pueden ver combates simulados, combates oficiales, gente con amateur, gente con deportistas olímpicos, deportistas mundiales. A veces analizan deportistas específicos dentro de todo, y más o menos están sacando promedios en 2 segundos de intercambio. Entonces más o menos realizan lo que es estos 2 segundos, 2.5 segundos de intercambio de pierna, y después vuelven a hacer su trabajo de distancia, ¿ya? Y por regla no pueden estar más allá de 10 segundos, y siempre están más o menos próximos a ese trabajo entre 7 a 8 segundos. Entonces en la relación lo que es alta intensidad con baja intensidad sería lo más ideal cuando se trata de estos deportes más de percusión, porque nos pueden dar una relación un poco más aterrizada de cómo estructurar nuestro entrenamiento. Entonces la cantidad, por ejemplo, que puede ir en algunos estudios, puede ir desde 1 es a 1.7, 1 es a 2.4, 1 es a 4, 1 es a 8, etcétera, etcétera, según el informe que usted vaya a ver. Entonces de repente, si le toca encontrar un informe que dice 1 es a 8, dice, bueno, entonces ¿cómo cargo más a mi deportista? Entonces ahí es cuando hay que hilar un poquito más fino, y la recomendación sería fijarse un poco más en lo que es la alta intensidad y la baja intensidad como relación, más allá del trabajo, de la suma de ambos. Entonces también, por ejemplo, podemos ver un trabajo que no está publicado, pero que pude hacer hace un tiempo atrás con un análisis del campeonato mundial de taekwondo de Munju, Corea, el año 2017. Se analizaron solamente las finales y las semifinales, porque los que ven temas de taekwondo saben que son muchos los combates dentro de un campeonato mundial. Hay que combatir cerca de 7 veces como para llegar a la final. 5 a 7 veces según la categoría, y eso que son 10 categorías en hombres y 10 categorías en mujeres. Entonces imagínense la cantidad de competidores que llegan dentro de cada uno. Y dentro de los resultados se dieron que lo que es trabajo pausa fue de 4 es a 1. Entonces nos dimos cuenta que actualizando un poquito más el reglamento, los tiempos de pausa tendieron a bajar por quizá este mismo tema, en donde se le exige a los árbitros ser lo menos protagonistas posible dentro de la competencia. Si nos fijamos un poquito hilando, un poquito más adentrándonos un poquito más en esta información, la relación de alta intensidad y baja intensidad pasa a ser de 1 es a 2. Eso quiere decir 10 segundos de trabajo, 20 segundos de descanso, o de descanso activo. Eso quiere decir desplazamiento, movimiento, análisis de distancia, etcétera, etcétera. Entonces esto nos va a dar una información un poquito más aterrizada, que podemos estructurar algo un poquito más importante.
podemos hacer en lo personal 5 segundos de alta intensidad y 10 segundos de trabajo de distancia y de desplazamiento hasta cumplir los 2 minutos del round, y hacemos 3 rounds completos con 1 minuto de descanso entre rounds, y ya tengo mi estructuración de combate completamente hecha. ¿Cuántas situaciones de combate de repente pueden haber dentro de un combate? En este caso del taekwondo se llegó al resultado de que 68 en promedio dentro del combate de los 3 rounds. Eso quiere decir que son aproximadamente 22 veces que hay un proceso de intercambio. Entonces también eso va jugando un poquito de cuántas series podríamos hacer por cada round, pero eso significa bajar los tiempos. Entonces ahí uno tiene que ir estructurando un poquito las cosas. Uno hace 5 segundos por seguir esta relación, pero hay que recordar que la información un poquito más aterrizada dice que son aproximadamente 2 segundos de intercambio. Situaciones de pausa, 7 dentro del combate completo. Eso quiere decir entre 68 situaciones de combate, 68 situaciones de desplazamiento de baja intensidad y 7 situaciones de pausa por combate en promedio. Nos damos cuenta de que bajó mucho la intervención arbitral dentro de los combates. Y los tiempos en situación de combate promediaron 2 segundos cerrados, mientras que el tiempo en situación de desplazamiento está en un promedio de 3.5 segundos. Entonces eso nos ayuda mucho a poder trabajar. Y los tiempos de pausa, eso sí, fueron un poquito altos, 14 segundos en promedio. Esto normalmente puede pasar porque el taekwondo ocupa un sistema electrónico de marcación automática, lo mismo que pasa con el esgrima, y a veces tiende a fallar ese sistema y tienden a alargar un poquito las partes de pausa. También hay unos reclamos entre medio que se pueden pedir, que son totalmente legales dentro de lo que es el combate. Entonces tienden a demorarse un poquito más en ese tema, más allá de las faltas. Y también se pudo analizar la efectividad, que es lo que estábamos hablando de lo que es la lucha, en donde nos dimos cuenta de 5 tipos de acciones distintas que pueden realizar: un golpe de puño, patada al tronco, patada a la cara, un giro al tronco, un giro a la cara, que fueron las divisiones. La acción motriz más efectiva fue el golpe de puño. Eso quiere decir esta relación entre la cantidad que ejecuto versus la cantidad que marco, seguido por la patada a la cara. Aún así, la ejecución más realizada fue las patadas al tronco, en lo que es el taekwondo, en casi un 89% de las acciones totales. Entonces, las acciones del tronco son las que más se utilizan, pero no necesariamente son las más efectivas. Aquí nos viene demostrando que el golpe de puño tiende a ser un poquito más efectivo, pero al mismo tiempo es porque se lanza poco. Entonces busca la situación oportuna para poder realizarla. Bien, dentro de otros deportes de combate, podemos observar que, por ejemplo, en el karate competitivo podemos ver una relación de trabajo-pausa de lo que es 12-1, ya tomando en cuenta nuevamente lo que es el trabajo, la alta intensidad junto a este proceso de baja intensidad que son los desplazamientos. En el Muay Thai tenemos una relación de alta intensidad y de baja intensidad de lo que es 1-2 a 2-3. Eso quiere decir 10 segundos de alta intensidad o 5 segundos de alta intensidad versus 10 segundos de trabajo a baja intensidad, o 10 segundos de alta intensidad por 15 segundos de desplazamiento. Entonces ahí pueden ir variando muchas cosas y se hila un poquito más fino. En las artes marciales mixtas, en el MMA, se ha observado una relación de alta intensidad, baja intensidad, de 1-2 a 1-4. Eso quiere decir 5 segundos, por ejemplo, de alta intensidad versus 10 segundos de desplazamiento, o 5 segundos de alta intensidad versus 20 segundos de desplazamiento. Entonces esto se acaba mucho dentro de lo que es esta relación híbrida que tiene el MMA, siendo deporte de percusión y de dominio a la vez.
En el kickboxing, en este caso, tenemos una relación de alta intensidad y baja intensidad, de lo que es 1 es a 1. Eso quiere decir 5 segundos de alta intensidad a 5 segundos de baja intensidad o desplazamiento. También se puede traducir en tiempos más cortos, como 3 segundos de alta intensidad versus 3 segundos de desplazamiento, y también de 1 a 2. Eso quiere decir 3 segundos de alta intensidad, por ejemplo, versus 6 segundos de desplazamiento. Entonces cada uno puede ir ideando su plan de entrenamiento según estas tendencias solamente. Ya estos no son leyes, no son que tengo que hacerlo así, tengo que hacerlo así o tengo que hacerlo así, sino que son interpretaciones, son parámetros de los cuales usted puede tomar una consideración de más o menos cómo se distribuye el tiempo dentro de los combates y hacer su plan de entrenamiento o su entrenamiento de HIIT, porque los deportes de combate son intermitentes. Ya carece un poquito de sentido, no es malo, pero carece un poquito de sentido poder hacer trabajos continuos con los deportistas, sobre todo si están en un proceso de transformación o ya en una fase más competitiva. Entonces, por ejemplo, los factores que influyen dentro de la estructura temporal en los deportes de combate, tenemos lo que es el nivel de la competencia, si la competencia es regional, si es nacional, si son Juegos Olímpicos, si son mundiales, etcétera, etcétera, etcétera. Va a afectar en estos parámetros. Entonces, cuando usted lea un informe, tiene que observar en qué tipo de competencia se realizó, ya, para poder aterrizar un poquito mejor la información. El nivel competitivo de los atletas también influye mucho, si son amateurs, si son escolares, si son profesionales, si son de la élite, etcétera, también influye bastante. El tipo de competencia, que puede decirse así, a diferencia del nivel de la competencia, en algunos estudios son combates simulados. Entonces hacen llamado de gente, simulan los combates, hacen combates reales pero con más cuidado. No es una competencia legal, solamente para tener esta estadística, para analizar otro tipo de cosas, por ejemplo como muestras de sangre, van a tender a ver en estos tipos de estudios, frecuencias cardíacas, etcétera, etcétera. Y lo otro son las competencias reales, que eso ya son las competencias oficiales dentro de cada deporte. El estado físico, como pudimos observar también en alguna información, es que a medida de que van avanzando los rounds, esto va a ir decayendo esta estructura temporal, y hilando un poquito más fino sería hilar entre rounds. Entonces yo tendría una estructura de entrenamiento para el primero, para el segundo, para el tercer, para el cuarto, para el quinto round distinta, en la cual se va a aterrizar un poquito más, o va a ser un poquito más llegado a la realidad dentro de la distribución del tiempo en los combates. La cantidad de combates por competencia influye mucho. En el MMA se combate una sola vez cada cierto tiempo, en el boxeo también, pero en el karate no, en el taekwondo tampoco, en los niveles, por ejemplo, de judo, en jiu-jitsu tampoco. Entonces es el primer combate, la primera ronda, segunda ronda, tercera ronda, semifinales, son finales. Eso también podría influenciar dentro de esto, y tiene que salir declarado dentro del informe. El número de rounds, obviamente, la comparación más típica es el boxeo amateur con el boxeo profesional, en donde la cantidad de rounds es totalmente distinta. Entonces la gente tiende a mostrar cierto tipo de tendencia entre una y la otra. ¿Ya? Y como estuvimos también conversando anteriormente, la categoría, la modalidad que tienen de competencia, la categoría si es hombre o mujer, si es categoría pesos pesados o los más livianos, etcétera, podría verse también influenciado dentro de este tipo de cosas. Entonces, lo que usted quiera hacer, tiene que buscar bien, hilar un poquito fino cuando sea necesario, y intentar sacar ciertas conclusiones dentro de estas tendencias. ¿Ya? Por eso es tan importante tener todos estos parámetros dentro de su consideración. ¿Ya? Así que esperando también este tipo de conclusiones que puedan haber en la estructura temporal, es algo que es muy 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 importante, encuentro yo, dentro de las primeras cosas que uno tiene que tomar en consideración para poder entrenar un poquito más serio a su deportista que quiere lograr algo importante,
porque recuerde que su deportista tiene toda la esperanza en usted de que lo vaya a entrenar de la manera más eficiente posible. Esta información no es tajante, no es absolutismo, sino que es interpretada, ¿ya? Así que usted va a tener este tipo de información que le estoy ofreciendo, que le estoy dando. En este momento hay muchos informes que hablan de esto, estos son solo algunos que marcan algunas tendencias, y poder estructurar un poquito mejor su plan de entrenamiento de este proceso. Se agradece cualquier información, cualquier comentario, cualquier sugerencia. También es bienvenida. Siempre el ámbito, la recomendación o la parte constructiva siempre va a ser bienvenida. Ya, cualquier duda, pregunta, consulta, una sugerencia, totalmente bienvenida. ¿Ya? Así que en este caso me despido de este capítulo número 3 y esperemos poder escucharnos nuevamente en otra ocasión. Así que hasta luego. Esto fue Radar Science for Combat y nos estamos viendo en otra ocasión. Chao, chao.